siendo uno de los menores en mi barrio, como casi mucha gente le sucede, aprende cosas que no debía saber aún. Ahí empiezo yo, conociendo en las gangas callejeras, que formé parte de los conocidos como Latin King, y empezaron los vicios, la marihuana y el alcohol. Cuando a mí me iban a sentenciar, ¿verdad? Yo recibí una llamada pues, en la cárcel, ¿verdad? Que me dijeron que yo no podía llegar al tribunal. No llegues al tribunal porque si te sentencian te van a explotar más casos y van a ser consecutivos y te van a botar la llave. Llegó un día donde hubo un culto, se metió el poder de Dios y yo miré al cielo y yo dije, Señor, yo puedo dejar de ser mujeriego y de fumar hierba, pero con este corazón negro tienes que trabajar tú porque yo no puedo. Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todo ese lindo pueblo que está conectadito ahí a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos más que contentos por esta bendición que Dios nos regala, poder compartir con todos y cada uno de ustedes en este horario. El único fin que persigue es que la palabra del Señor sea predicada también a través del testimonio. Conviene que yo declare las cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y ese es el fin de este programa. Amén. Enaltecer el nombre del Señor Jesucristo a través de las vivencias y las experiencias que han tenido mis hermanos, que sirvan de testimonio para de una manera u otra alimentar la fe del oyente, de que logre entender que mientras hay vida, hay esperanza. Esto es otro programa más de narcotráfico al altar, en esta ocasión con mi hermano Fabio Rodríguez. Te bendiga, Fabio. Amén. Dios te bendiga mucho más. Saludos a todos los que escuchan a través de estos medios y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Me gozo de compartir con mi hermano Fabio esta oportunidad. Gloria al Señor. Hace años que le conocemos y estamos muy contentos de que esté con nosotros en esta maravillosa ocasión del Señor. Fabio, ¿dónde pudiéramos comenzar a compartir lo que es tu testimonio? ¿Desde dónde quisieras comenzar a desarrollarlo? Yo creo que la palabra testimonio lo que significa es evidencia. Amén. Entonces yo creo que la evidencia primordial tiene que ser desde el comienzo. Amén. ¿Verdad? Yo vengo de una buena familia, a mí se me enseñaron principios, a mí se me enseñaron valores, inclusive, conforme a la tradición, creencias religiosas. Amén. Cuando yo llego a la edad de mi adolescencia, pues, siendo uno de los menores en mi barrio, pues como casi mucha gente le sucede, aprende cosas que no debía saber aún. Ahí empiezo yo, conociendo en las gangas callejeras, que formé parte de los conocidos como Latin King en mi juventud, y empezaron los vicios, la marihuana y el alcohol. Entonces llegó el momento donde yo, como una persona pensante, que siempre he sido una persona siempre que la mente, yo que soy uno de mis aguijones, que la mente me da muchas vueltas, entendí que tenía que hacer algo para sufragar esos vicios, ¿verdad? Era de marihuana y era de alcohol, no era algo pues fuerte, pero recurría a la venta de drogas, inicialmente con el fin de querer pues beneficiarme para siempre pues tener lo que a mí me gustaba, pero posteriormente la cosa fue surgiendo más en serio. Aprendí que viendo a otras personas los estilos de vida, las ambiciones, los deleites de este mundo, y me introduje de lleno pues al mundo pues de narcotráfico, ¿verdad? Y con animosidad de decir pues las cosas como verdaderamente son y la realidad, pues llegó el momento donde uno de los distribuidores pues, más grandes del área oeste del país, en cuanto a la venta masiva de marihuana, pues fui yo. Y a consecuencia de esos actos me dieron 20 años de cárcel. Wow. ¿Qué edad tenía más o menos, Fabio? Cuando me sentenciaron tenía unos 23 años. Wow. Aproximadamente. Y empecé los caminos de la delincuencia como a los 12 años más o menos, aproximado. Wow. Te sentencian de 20 años, Fabio. Sí. ¿Qué puede pasar por la mente de un muchacho a los 23 años con una sentencia tan significativa? Bueno, yo siempre he creído que cuando tú eres culpable de algo, las consecuencias son automáticas. Gracias a Dios, independientemente fue la madurez en mi ignorancia la que me preparó así. Yo sabía que yo era responsable de lo que hacía y conocía que allí iba a llegar un momento tarde o temprano que el chivo caza el venado, como digo yo. Yo me mudaba 14 veces al año. Cada vez que unos contactos me llamaban y me decían, Fabio, ¿dónde estás de ti? Yo hacía maletas y empacaba y eso era mudarme. Bien pocas personas sabían dónde yo vivía, pero siempre, sea por perseguirme o por alguien que me
como se dice en la calle, pues te choteaba o algo así, o cooperaba con la justicia, siempre daban con mi paradero y tenía que yo salir cogiendo para que no me arrestaran o me cogieran. Te sentencian esos años y ¿cómo comienza a transcurrir la vida de Fabio en ese sentido? Bueno, yo me recuerdo que cuando a mí me iban a sentenciar, ¿verdad? Yo recibí pues una llamada pues en la cárcel, ¿verdad? Que me dijeron que yo no podía llegar al tribunal, ¿verdad? No llegues al tribunal porque si te sentencian te van a explotar más casos y van a ser consecutivos y te van a botar la llave. Entonces, mi asesoramiento legal también me orientó de que yo tenía que hacer un acuerdo, ¿verdad? Okay. Y si yo me ponía a pelear cada caso, porque el artículo 401 de sustancias controladas es la posesión con intención de distribuir. Y a veces la gente lo ve por poco. Pero si tú vas a un juicio en su fondo por ese caso, te dan 25 o 30 años por cada delito de eso. Wow. ¿Ves? Si lo peleas en un juicio en su fondo, llámese por jurado o llámese por tribunal de derecho. Y yo tenía tantos y tantos casos de esos que mi sentencia podía ser como de 80 años. Wow. Entonces, pues yo me acuerdo que eso a mí nunca se me olvida y lo traigo para que la gente sepa por lo que las personas pasan. Yo me acuerdo que yo me hice enfermo, hizo que me dio un ataque y no llegué. Y cuando llegué, a mí me escoltaron como si fuera la última Coca-Cola del desierto y no llegaba ni a jugo de limón. Y pasé por ese proceso y omití y posteriormente pues se vio la sentencia final donde no pude escapar más nada y hizo un preacuerdo de 20 años de cárcel. ¿Cómo comienza a transcurrir tu vida de ahí en adelante? ¿Cuándo es que Dios llega? ¿Cómo es que...? Bueno, yo mientras estaba en la cárcel, yo tenía una mente pensante, yo me dediqué a estudiar leyes. Me puse a estudiar leyes, a mejorar mi lenguaje. Inclusive, estando en la máxima seguridad, hacía estudios bíblicos sin tener a Cristo, para entretenerme. Para mantener el aceite en la lámpara y dándole vueltas a la cabeza y el uso y el conocimiento de palabras. Y me puse a hacer esos estudios. Pasaron casi 7 años de yo estar preso. Y recuerdo un día, ¿verdad?, que era una fecha cercana a la Navidad, ¿verdad? Todo el mundo sabe que en las cárceles no hay santos, ¿ves? Entonces, en una de esas ocasiones hicimos una de las averías que hacen los confinados, ¿verdad? Y hicimos una fiesta. Y en medio del uso de sustancias y la bebida y todo lo que tenía que ver con el estar allí, empecé a mirar la gente. Me paré en el segundo piso de un módulo que yo me había como adueñado de él. ¿Sabe? Tenía 24 personas, era esa cárcel, eso fue en Aguadilla. Y yo y con el que tiene dinero y recursos económicos, es la verdad que, pues, que baila el mono. Y a mí pues tenía 23 personas literalmente pues cuidándome la espalda. En un módulo que nos apropiamos y estando allí, empecé a ver a todo el mundo bajando y subiendo escaleras, bojachos, todo el mundo bien loco, celebrando la despedida de año en la cárcel. Y llegó un lugar donde yo me paré en la parte de arriba del segundo piso del módulo y miré para abajo y entre mí mismo dije, yo no pertenezco a este lugar. Ahí el Señor empezó a trabajar, ¿sabes? No en mi corazón aún, sino en las circunstancias de mi vida. Claro. Entonces, la administración de corrección me sacó por líder negativo. Paré en Guayama. Allá en Guayama empecé a escribir porque yo me las creía que me las sabía todas. Sabes que el preso tiene 24 horas para pensar y si conoces un poco de leyes, rompes a escribir y a sacar y a buscar lo que no puedes remediar porque son los actos de tus consecuencias. Claro. Y llegué a La Pica en Jayuya. Cuando llego a La Pica en Jayuya, habían 2 muchachos allí llenos del Espíritu Santo que ellos pues estaban buscando pues de Dios realmente. Yo los autodenominé como los 2 dinosaurios. Pues no sé si tú viste en la película Jurassic Park, me perseguía uno por un lado y había otro que cuando te mordía el otro estaba, y si tú cogías, le apuntabas a uno, el otro yo me escondía de uno y el otro me cogía. Y yo le decía, esos son los dos de Jurassic Park, no sé para dónde esconderme. Y empezaron ellos a administrarme, a caerme arriba, me hostigaron. Esa gente me hostigaron y me forzaron a entrar, como dice la Biblia. Wow. Llegó un día donde hubo un culto, se metió el poder de Dios y yo miré al cielo y yo dije, Señor, yo puedo dejar de ser mujeriego y de fumar hierba, pero con este corazón negro tienes que trabajar tú porque yo no puedo. Y así fue que surgió el primer encuentro con Cristo donde yo acepté al Señor, llevando aproximadamente 8 años en la cárcel. Ya había hecho 8 años ya. Llevaba 8 años, sí. Wow. Traté por todos los medios, con recursos, con abogados, salir de la cárcel y nunca salía.
porque yo tenía un caso en específico con el negociado de investigaciones especiales, con el NIE, y ese caso en específico, ese artículo me imposibilitaba como que siempre cualificar para privilegio de pase extendido, otro, solamente cualificaba para que me viera la Junta de Libertad bajo palabra si me quería soltar. Y ya me habían visto 3 veces y nunca. Wow. Nada. Entonces me acuerdo que después de convertido, fui sin abogado, pero fui con Jesucristo el justo. Amén. Y cuando fui allá, llegué, me vio la Junta de Libertad bajo palabra. En el proceso escucho la voz de Dios que me dice, escríbele al Departamento de Ciencias Forenses. Le escribo al Departamento de Ciencias Forenses y a mí no me sacaban porque yo no tenía una prueba de ADN. Y el artículo 401 exige que si tú vas a salir a la calle con ese caso, necesitas tener una prueba de ADN. Y eso yo no lo conocía. ¿Ah? Y escribí, y yendo sin abogado, la Junta de Libertad bajo palabra evaluó su caso. Allá pasó un mes, pasó 2, pasó 3, 4, 5, y llegaba las Navidades. Quien no sabe que el gobierno en Navidades no hace nada. ¿Ah? Entonces, en lo que se acomodan llega febrero, ¿ah? Y todavía no hacen nada. Y me acuerdo como si fuera hoy, un 15 de diciembre del 2012. Me tiro a orar, desesperado. Y yo tenía una Biblia de los Gedeones, que es la que tiene Proverbios, Salmos y el Nuevo Testamento. Y esa pequeña Biblia, yo estaba trabajando en la cocina. Y abro esa Biblia y escucho la voz de Dios por la palabra. Me dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y el día 19 me llama a la social y me dice, no sé cómo lo hiciste, pero te vas para la calle. Wow. La Junta de Libertad bajo palabra te soltó. Yo emocionado, pero no vi las letras chiquitas. Te soltaron, pero para hogar crea. Y yo, pero para hogar crea, ¿por qué? Y yo, pero ¿por qué? Y yo me dice, porque pues ellos entienden que tú necesitas preadaptarte a la sociedad, porque llevas muchos años, no has hecho el pago del IVU, no has tenido todas las experiencias estas que la sociedad incrementa ahora, y necesitas incorporarte a la sociedad por un programa de adaptación social. Wow. Fabio, ¿verdad? Si vamos un poquito atrás, joven, a temprana edad, te viste negociando. ¿Cómo llegaste a seguir desarrollándote en ese sentido de ese ambiente en el que lograste desarrollarte? Yo lo que, literalmente el que tiene pues dinero es dueño de las cosas. El mundo siempre ha sido así. Y yo era más duro que los vehículos Volvo. Yo no gastaba una peseta a menos que no fuera con una intención. ¿Ves? Entonces, al tener recursos económicos, ¿verdad? Y ser una persona dinámica, buena gente con la gente, empecé a escalar y muchas personas que estaban ya en niveles altos, como sabían que yo tenía el dinero para ya salir del problema, toma, esto es tuyo y ya, pues empecé a conocer gente así, de diferentes lugares. El dinero me hizo dueño de muchas conexiones y a la hora de la verdad, pues no por mucho tiempo, no fue por muchos años, claro, pero como de unos 2 a 3 años, la marihuana que se fumaba en el área oeste del país pasaba por mis manos. Llega a Hogares Crea. ¿Sigues con la convicción de Dios en el corazón, firme, centrado? ¿Cómo es Fabio ahí? Muchacho, yo empecé con esa hambre y esa sed de justicia. Llega el momento, yo digo, había uno que aquello venía de la sinagoga de Satanás, a mí no se me olvida. Como si me recuerdo como si fuera hoy, era un compañero de orden que se dice. Yo me metí a leer la Biblia por una esquina. Mira, compañero, no puede estar ahí. Yo que aprenda al diablo, los demonios. ¿Ah? Y Dios empezó a trabajar con mi carácter y a sacar ese falso machismo que tenía yo en el corazón. Estaba convertido a Cristo, pero muchacho, todavía me creía hermano Superman. ¿Ah? Entonces, porque es que uno a veces claro, se equivoca y se cree que uno... y el ego del hombre. El ego del hombre, que uno puede controlarlo todo cuando a la hora de la verdad... Aquí el único soberano se llama Dios. Amén. Entonces empezó y empecé y que no podía buscar a Dios. No podía orar. No podía hacer nada porque siempre había alguien que me decía, tienes que moverte, hay que hacer trabajo, aquí no se viene a hacer nada. La Biblia, deja la Biblia. Así me decían inclusive, porque Hogar Crea, verán, es un programa secular, no es un programa literalmente cristiano, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces un día me puse a leer la Biblia en un tiempito que tuve y Dios habló por la Biblia y me dijo, no importa, el lugar desierto, sin hombre, sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrán cabañas de pastores que han de pastar sus ganados.
Y el Señor me habló esa malanga. Y pues, créeme, si yo entendía lo que entiendo ahora, jamás en la vida. Pero entendí que había gente que iba a estar cuidar de mi alma. Claro. ¿Verdad? Dios puso a empezarme gracias con las terapias espirituales que daban en el lugar. Y empecé a crecer en la escala, ¿verdad? Del tratamiento, porque yo no bebía, no fumaba, no hacía nada que me perjudicara. Pues sin tener que hacer daño uno crece porque estás haciendo las cosas bien. ¿Ves? Entonces llegó el momento donde me hicieron nivel encargado y me mandaron al Hogar Crea de San Sebastián. Cuando me mandaron allí, el director que estaba se fue. Y llegó el momento que dijeron, aquí vamos a ponerle director que tenga compromiso, que no se venda. ¿Eh? Y yo todavía tenía la mentalidad esa de que muchacho de calle, sirviéndole a Cristo, pero tenía una mentalidad que para desprendérmela del corazón se necesitó las murallas de Jericó. Pero a la hora de la verdad, cogí la responsabilidad y Dios me puso en gracia. Al que yo le decía Faraón, en paz descanse, era el director del distrito de Hogares Crea. Y cuando enviaban a alguien para mi hogar, en aquella mesa, cuando se sentaba, yo le decía a la mesa de los 12 discípulos, que eran todos los directores de los hogares, que se sentaban en unas reuniones semanales que habían, decían, ¿qué pasó con ese? ¿Fumó sintética? ¿Fumó? ¿Bebió? ¿Hizo en la venta? Pues envíaselo a Fabio para que el poder del Espíritu Santo lo liberte. ¿Ah? Y en medio de toda esa dinámica de procesos a mi corazón y de capacitación, ¿verdad? Yo digo que Dios me enseñó a pastorear cabras en aquel lugar, porque allí, muchachos, ovejas, ovejas por fe, pero en esencia no. Y de verdad, Dios trabajó con mi corazón y aquello se convirtió literalmente en un hogar cristiano. Gloria a Dios. Qué bueno. Allí Dios libertó, allí yo tuve experiencias con el Señor, personas libertadas de demonios, visiones de ángeles. Cosas que yo jamás iba a pensar que iba a suceder. Comenzó Dios a revelarse tremendo. Eso es así. Se hizo Dios real en la vida de uno. Palpable. Gloria al Señor. Yo pude decir que de oídas lo había oído. Pero en ese momento mis ojos empezaron a verlo. Qué bueno, qué bendición. Algo más que pueda compartirnos, Fabio, de ese crecimiento en el que Dios te hizo partícipe. Y no solamente eso, sino que ver los muchachos también envolviéndose en esa dinámica. Eso es algo que hoy en día es bien difícil provocarlo. Es bien cuesta arriba, pudiéramos decirlo así. Bueno, sí, literalmente tienes toda la razón. Es sumamente a cuesta arriba. La única herramienta funcional para eso es la misericordia y el amor de Dios. ¿Ves? Uno tiene que ser conciso, uno tiene que hablar la verdad, porque la verdad es la que nos hará libre, pero ciertamente que la manifestación externa de la compasión en misericordia se manifiesta en la vida de la gente. Amén. ¿Sabe? El que cambia es el Espíritu Santo. Eso es. Uno lo que tiene que hacer es comprensivo y aconsejar por la Biblia, y Dios se encarga de hacer lo otro. Y esa fue la herramienta que a mí me funcionó en aquel programa. Me enseñaste hace un momento un expediente, enseñaste una evidencia ahí. Sí. ¿Cuál fue la evidencia que me enseñaste ahí? Compárteselo a los hermanos ahí. Bueno, literalmente la evidencia era todo el montón de las retragilas de casos que me busqué, todos los cargos que me sometió pues el gobierno a mí a consecuencia de mis propios actos. Claro. Yo no te vengo a decir aquí que fui inocente, que si el pejo el gato, que si fui víctima. No, aquí la gente fue víctima de mí. Y esa es la realidad, y le doy gloria a Dios por Jesucristo, que a muchos de ellos me los he encontrado en el camino y ellos han podido ser alumbrados con la luz de Cristo a través de lo que Dios ha hecho conmigo. Y pues en el proceso, siendo director de Hogares Crea, cuando la Junta de Libertad Bajo Palabra me suelta para la libre comunidad después de 2 años, ¿verdad? Hogar Crea me recomienda como ejemplo de superación del país para el Senado de Puerto Rico. Dios a mí me había dicho una palabra: te posicionaré delante de los reyes y de los príncipes de la tierra. Y cuando fui para allá, Rivera Chá firmó el documento, la Cámara de Representantes hizo una resolución y el Senado de Puerto Rico me reconoció como ejemplo de superación del país. Wow. Estudié leyes en la cárcel, como estudié leyes en la cárcel, por derecho propio sometí una moción, y ahora, como literalmente surgió dentro de mí, que mis pecados Cristo los limpió, aleluya, tengo un papel donde para la gloria del Señor todos los casos por la cual yo tenía no existen. Ya Cristo me los limpió y yo tengo un expediente limpio hasta el sol de hoy. Tremendo. ¿Cómo Dios lo hizo? Pregúntame. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que yo hice lo posible. Amén, amén, amén. Experiencia así que nos pueda seguir compartiendo de lo que ha sido el resultado de la vida de Dios obrando en tu vida, Fabio. Bueno, yo por lo que el diablo me dio, el mismo diablo se lo llevó. ¿Sabe? Yo tenía propios esfuerzos y me acuerdo, me compré una guaguita con los últimos chavos que tenía. Y en el huracán María, estando en Cuba, predicando, allá se inundó completa la guagua
y la vendí por 250 pesos. A la persona a la media hora la arregló. Y yo busqué un mecánico que era una eminencia de automeca y ni tan siquiera estartió la guagua. ¿Ves? O sea que Dios me estilpó. Ya. Todo lo que literalmente el diablo me había dado. Y el Señor empezó Dios a bendecirme. Qué lindo eso es. Y empezó a bendecirme, pero me prosperó como prosperó mi alma. Amén, amén. Conforme al orden establecido en la Biblia. Qué lindo, qué lindo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fabio, un ejemplo, sinceramente, de perseverancia y de verdad que me siento bien contento de verte. Y tiene una manera bien peculiar de compartir las cosas. Y yo creo que ese es el trato de Dios, ese es el trato de Dios, lo que Dios es capaz de hacer. Amén, en la vida de nosotros, en la medida que nosotros buscamos a Dios. Fabio, ¿qué pudieras compartirle, amén, a la sociedad que estamos viendo hoy? Después de tú haber vivido y haber experimentado, ¿qué siente hoy al ver la condición en la que se halla nuestro Puerto Rico, en la condición que se halla la juventud? ¿Qué pudieras aconsejarle? ¿Qué tú pudieras decirle? A mí verdaderamente, conforme a ese tema, a mí me da mucha tristeza. Te explico por qué. Yo vi muchachos con 21 años recién cumplidos haciendo cadenas perpetuas, sentenciados a 80, 90 años. Sí. Porque se metieron en una palicroque y escucharon coscuyuelas y en un garaje de gasolina mataron a uno viviéndose la película y los grabó una cámara. ¿Ves? Entonces, esta nueva generación que es una gran realidad, yo puedo autodenominar como adúltera y perversa, necesita dejar de ser ministrado por las tinieblas y permitir que sea Dios el que los ministre. Wow, eso es así. Porque es que yo entiendo que cada cual toma sus propias decisiones, ¿verdad? Y que todo cambio tiene una resistencia y que toda bendición tiene una oposición, ¿verdad? Pero si le vamos a dar parte y suerte y la decisión me toca a mí, yo tengo que tener mucho cuidado por lo que yo he oído. Porque si la fe viene por el oír palabra de Dios, ¿cuántas cosas más vienen por el oír? Amén. Y ahí es donde está el problema. ¿Sabes? Estas personas que Dios tiene el poder también de transformarlo, Claro. están ministrando, ¿verdad?, el corazón, ¿verdad?, a una nueva generación que tiene ahora, que anda en una modalidad de unos vicios más extremos de los que habían antes, inclusive para mi época, y están haciendo unas barbaridades donde el temor, ya eso de que tú eres fulano de tal, a la gente no le importa. Ya si te tienen que matar, te matan frente hasta tu familia. Ya esos códigos de antes de que tú eras el jefe y yo te respetaba tampoco existe. Ya la película de muñequitos gigantes ya quedó en el tiempo atrás. Y yo puedo decir claramente que estos jóvenes que escuchan y ven este programa, darle espacio al Señor, provoca que sea Dios el que trabaje en tu corazón y lo que escuches, sean bien cuidadosos, porque a la hora de la verdad vas a ser hacedor de lo que escuchas, porque el Espíritu Santo no está dentro de ti para darte la fuerza y ayudarte si no tienes a Cristo. Y lo triste es, Fabio, que toca chocar con esa realidad, que es más que una película, es más que moverse a través de las redes sociales. Cuando yo creo que llegan a la institución penal es donde se choca realmente con esa realidad, y tú tuviste la experiencia de vivirlo. Claro. Donde ahí los lujos no llegan, donde ahí el nombre ya no tiene el peso que tenía antes, y toda esa realidad con la cual se chocan, que ahí es donde muchas veces pretenden entrar en razón, pero ya las consecuencias son más difíciles que eso. Ya el mirar atrás ya no hay oportunidad. Ahora hay que bregar con las consecuencias. ¿No? Y ahí es donde está el problema. Por eso también vemos una alta incidencia de suicidios dentro de las cárceles, porque no aguantan el torque. ¿Sabes? Una cosa es tú vivirte, ¿verdad? El momento hasta ser un bandido de corazón. ¿Ves? Ya ves, hay personas que literalmente, ¿ves? Que no me gusta darle gloria al diablo, Claro, pero yo te puedo decir claramente que yo era una persona que yo era bandido de corazón. Yo me levantaba hasta que me acostaba siendo un bandido. ¿Ves? O sea, a mí no me importaba absolutamente nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si había un cuarto, también era yo. Entonces, todo ese lamento, ¿verdad? Gloria a Dios por Jesucristo, fue cambiado en un baile cuando choqué con la cruz. Es lo único que yo te puedo decir. Es lo único que cambia al hombre. No, es que a mí, mira, yo estaba diciéndole al compañero, yo cogí simposio de capacidad, cogí terapia, yo cogí psicología y todas las guías habidas y por haber. Y yo lo que estaba buscando era hacer el manipuleo para que me abrieran las puertas y poder salir de la cárcel. ¿Ves? Pero mira qué irónico. Traté en muchas ocasiones, como bien te dije, y nunca pude. Pero cuando llegó uno Claro. que no le era imposible,
pasar par de pelos de alambre, cruzar una muralla gigante y entrar a una cárcel y tocar el corazón. Ahí fue que verdaderamente vi que las murallas de Jericó se rompieron. Amén, amén. Y lo que produce Dios en la vida del hombre lo produce de manera permanente. Amén. Y de manera permanente, de tal manera que viene a ser más allá de una moda, más allá de un mover, más allá de unas emociones que yo siento. Es que Dios ministra a mi vida lo que viene a ser un estilo de vida. Amén. Donde las cosas viejas pasan y todas vienen a ser hechas nuevas. A un nivel de que Dios me cambió el lenguaje completamente. Dios me cambió a mí las amistades. Yo los veo, Dios te bendiga, ¿cómo está? Los abrazo, porque yo salí con la frente en alto. Yo no le debo nada a nadie. Yo no le hice daño a nadie. Nadie estuvo en la cárcel por mí. Entonces, a la hora de la verdad, he podido ver que todas esas consecuencias que quedaron atrás, ¿verdad? Fueron la plataforma para la promesa. ¿Sabes? Cuando Dios me dijo, literalmente, como vuelvo y te repito, te posicionaré delante de los reyes y de los príncipes de la tierra. Cuando yo salí del Senado de Puerto Rico, el Señor me ministró, esos son los reyes. Y yo con hambre de Dios, y los príncipes, ¿dónde están? Porque yo soy así, yo soy de los que van las 500 patas al gato. Eso es un aguijón que yo me tengo que bastar de la gracia del Señor hasta que me muera o que Cristo venga por mí. Amén. Una de las dos cosas. Entonces, los príncipes son de mi pueblo, me ministró el Señor. Y un día, ante los lugares donde al jíbaro de Aguada, ¿verdad?, le tocó predicar. Fue una de las convenciones, una convención del Concilio Alfa y Omega, de la graduación del Instituto Bíblico. Mano, allí estaban 100 maestros, todos los príncipes del concilio. Los exégetas. Todos los habidos y por haber, todos los príncipes del pueblo del Señor estaban en aquel lugar. Y al jíbaro de Aguada fue el que le tocó el mensaje que no se atrevía ni levantar la cabeza. La gente esperaba que el arcángel Megatrón fuera el que predicara allí. Y cuando me tocó predicar a mí, que yo predico, gloria a Dios, que en media hora prediqué de Génesis y Apocalipsis. Pregúntame cómo fue, solamente Dios sabe. Terminé y oré al Señor y la administración del Señor. Estos son los príncipes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y cuando hay una convicción real en el corazón, puedes pasar el Guayacán en bicicleta, pero la diestra de la justicia del Señor te sustentará. Amén, amén. Y mira, hermano Fabio, un hombre que le gustan las misiones, le apasionan las misiones, el trabajar en la obra del Evangelio. Y esto ha sido algo que Dios ha ido cultivando, ¿verdad? Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con relación a las misiones. Válgame Jesús. Me pongo el cinturón. Gloria a Dios. ¿Por qué digo que me pongo el cinturón, verdad? Porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, amén, ¿verdad? Cuando yo empecé en el evangelismo, ¿verdad? Yo empecé jalda arriba, jalda abajo, ¿verdad? Porque algo que la gente no entiende es que cuando Dios te saca de un lugar es para que tú brilles primero. Ahí dice que primero vas para Jerusalén, después para Samaria y posteriormente a los confines de la tierra. Eso es. Entonces la gente quiere ir a los confines antes que ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué hice yo? Me metí para los caseríos, para los lugares donde todo el mundo me conoce, donde los puntos de droga, donde la gente no puede entrar. Espérate, que ese no, y ese es Fabio. ¡Ah! Y ven acá, y me abrazaba, todo el mundo llorando, la prostituta llorando, el adicto a droga, aceptando a Cristo. Muchos fueron libertados, muchos ciertamente ascuas de fuego se ajustaron sobre su cabeza. Claro. ¿Ves? Es realmente la palabra corta para salvación y corta para condenación. Y posteriormente llegó el tiempo de la exaltación. El Señor puso ese sentir en mí, en lo que conlleva la obra misionera, después que me procesó. Porque vuelvo y te repito, claro, ¿sabes? Yo era una persona maceta. Mira qué cosa. Entonces Dios me pone a dar. ¿Ves? ¿Cómo tú explicas eso? Entonces yo era una persona que era maceta, pero en mí invertía. ¿Ves? Lo que me gustaba eran los deleites y los beneficios para mí. Pero entonces después Dios me puso a darle a otro y olvidarme de mi propio beneficio. A un nivel de que literalmente cogía a los chavos por un lado y se vivían por otro. Y nunca pude acumular riqueza. Pero la gente no entiende que el rebote de las misiones, yo digo que son la niña de los ojos de la gracia del Señor. Claro. El tiempo de la gracia es la niña de los ojos de Dios. Dios me ha dado oportunidad donde yo soy cocinero, ¿verdad? En la cárcel aprendí a ser cocinero y literalmente mi profesión mayor es ser cocinero. Pero soy excelente vendedor de verduras, ¿ves? Y me dedico a vender productos agrícolas, ¿ves? Me dedico a vender una camisa manguillo, un esquimal. Hay cosas que Dios transforma, pero cosas que no cambian. Y es la verdad. Entonces, empecé, ¿verdad? A moverme en esos mundos de productos agrícolas porque no podía estar atado a Faraón. Claro. No podía tener un trabajo para irme para las misiones y cuando llegaba para atrás, que iba al trabajo.
Tenían que tener una total dependencia del Señor. Entonces, yo sé cocinar un sancocho para 200 personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú me explicas que Dios me mete por una montaña para Guatemala, donde nunca ha ido el reverendísimo o el otro, y a Dios le place que uno llegue a esos lugares? Amén. Y uno hace un sancocho para 200 personas y cuando viene a ver comieron 300. Amén. Y tú, pero ven acá, si yo cociné para 200, si yo sé lo que estoy haciendo, no es que todavía Dios multiplica los panes y los peces. Claro. El brazo de Jehová nos ha cortado para hacer maravillas. Aleluya. ¿Ves? Entonces ahí tú ves la esencia del ministerio. Amén. Tuviste hambre, te di de comer, ¿verdad? Allá yo cogía y le ponía las redes sociales y Dios tocaba hasta hijos del diablo. Porque a veces muchos de los hijos de los príncipes son más duros que los vehículos Volvo también. ¿Ah? Eso es una gran realidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Dios tocaba a un montón de gente. Uso personal, tuviste necesidad, te di un desodorante, una navaja, un champú, toalla sanitaria, ropa en buenas calidades, un sancocho y te predico la malanga espiritual. ¿Qué excusa una persona va a tener? Claro. Entonces, eso fue el sentir que Dios puso en mí. Amén. Y dije, espérate. Yo tengo que buscar el ser eficiente en lo que yo hago. Amén. Si antes para mi beneficio era eficiente, imagínate ahora para el beneficio de Dios cuánto más tengo que hacer. Amén. Y me dediqué a hacer mi asignación. Y yo dije, esto es lo que da resultados. Vamos a dar comida, vamos a dar el beneficio de uso personal, vamos a dar ropa y vamos a predicarle la malanga. Vamos a preparar los corazones y después vamos a sembrar la palabra. Eso es así, para que no tengan excusa, ¿eh? Amén. ¿Qué persona va a tener una excusa? Después que el Dios del cielo se acordó de una persona que está por un lugar donde el plan médico no está, donde los cupones no están, donde o me sanas o me muero. ¿Ah? O me das comida o me muero de hambre. ¿Ves? En esas plataformas es donde Dios se glorifica en este tiempo. Qué lindo. Gloria al Señor. Fabio, qué bendición que haya estado con nosotros en esta maravillosa ocasión. Gloria al Señor, esperando que siga Dios agigantando sus planes. Amén. Y sus propósitos para con mi hermano. Amén. Que el propósito que Dios determinó y que hoy nosotros, hermano, amén, usted pueda lograr entender que quizás usted que quizás está viviendo de una forma, amén, que no era quizás lo que usted pensó, no era lo que quizás usted se imaginó, pero mire la capacidad que tiene Dios de obrar en la vida del hombre, porque aquí iba a pensar Fabio, hermano, de la vida que vivía él y sus intereses. Fíjate que decía, antes buscaba para mí, pero ahora está buscando para hacer de edificación a los demás. Antes gastaba en deleite y ahora gasta o invierte más bien en hacer la voluntad de aquel que lo cambió y lo transformó. Es ahí cuando se cumple que el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Y esa palabra significa que me impulsa. Qué cosa más linda que uno experimentar lo que es la gracia, el amor, la misericordia de Dios para con nuestra vida. Nos mueve, nos impulsa, amén, a hacer algo por su obra. Algo más que nos pudieras compartir, Fabio. Ciertamente, para todas las personas que nos sintonizan y los que escuchan, mira, Dios es un Dios que cambia nombre. Amén. Antes a mí la gente me veía y decía, mira Fabio, que está por ahí. Inclusive se sentía los ánimos caldeados cuando me veían. Ahora la gente me ve con esperanza de que los abrace y los salude. Eso es. ¿Ve? Entonces esa es la honra que Dios le da a uno. Amén. ¿Verdad? Porque para mí eso es un privilegio inmerecido. ¿Ve? Cuando uno se gasta para el Señor y trabaja en la obra. Mira, ahora mismo, y a Dios a la gloria por esto, yo tengo lo que el diablo jamás a mí nunca me dio. Amén. ¿Cómo tú me explicas que yo, pues como soy vendedor de productos agrícolas, Amén, estoy ahora en la faceta de ser agricultor, ¿verdad? Pues, Dios tocó el corazón de mi madre y tengo una finca de 13 cuerdas sin un peso. Wow. Por decirlo así, porque sí he invertido, pero Dios es el que más ha suplido. Claro. Entonces, a la hora de la verdad, al que Dios da, a Dios presta y prospera. Si prospera tu alma, prosperas tú. Amén. Si ponga la mirada en nuestro Señor Jesucristo, ocúpese del reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Uno de los versículos más conocidos de la historia, pero menos comprendido por el hombre. Qué lindo. Gloria al Señor. Así que Dios va a honrar. Amén. Dios va a honrar tu fidelidad. Dios va a honrar tu entrega. Y dice la Biblia que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Así que gracias, Fabio, por estar con nosotros en esta maravillosa ocasión. Así que sirva para ti, papi, como testimonio, que sirva para ti como experiencia de vida y logres identificarte de una manera u otra con lo que
Amén. Dios hizo la vida de Fabio, también lo puede hacer contigo. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que oramos al Señor. Padre, gracias por esta bendición. Gracias por este privilegio que nos has permitido. Dios mío, que tu Hijo comparte este testimonio. Dios mío, de lo que tú eres capaz de hacer en sus vidas, de lo que tú eres capaz de hacer en la vida del hombre. Te rogamos que rompa las cadenas, que liberte los cautivos. Dios mío, que sane los enfermos, que tu palabra edifique las vidas a través de estos testimonios, Señor amado, y que por medio de ellos, Dios mío, tú despiertes esa fe y esa esperanza y esa oportunidad, Dios mío, de traer cambio a la vida del hombre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria a ti siempre porque es tuya, Padre. Amén, amén y amén. 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 Dios te bendiga, Fabio. Dios te bendiga mucho más, te amo mucho. Para adelante siempre. Dios bendiga a todo ese lindo pueblo. Recuerde que esto es otro programa más de Narcotráfico al Altar. Dios te bendiga.